La Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, fue un conflicto que marcó un hito importante en la historia de la Guerra Fría. Este enfrentamiento armado se originó a partir de una serie de tensiones políticas y sociales que se habían desarrollado en la península coreana tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición de Japón en 1945, Corea fue dividida en dos zonas de ocupación. La parte norte, administrada por la Unión Soviética, y la parte sur, controlada por Estados Unidos. Esta división fue inicialmente concebida como una medida temporal, pero con el paso del tiempo, las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos se profundizaron. En 1948 se proclamaron dos estados, la República de Corea, Corea del Sur, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Las crecientes tensiones entre estos dos nuevos estados llevaron a Corea del Norte a planear una invasión, con el objetivo de unificar el país bajo un régimen comunista. El 25 de junio de 1950, las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, dando inicio a la guerra. La invasión norcoreana rápidamente logró avances significativos, capturando Seúl y desplazando a las fuerzas surcoreanas hacia el sur. Ante esta situación, Estados Unidos intervino bajo el mandato de las Naciones Unidas para ayudar a Corea del Sur. Las tropas dirigidas por el general MacArthur realizaron un desembarco exitoso en Incheon en septiembre de 1950, lo que permitió un contraataque que llevó a las fuerzas aliadas a avanzar hacia el norte, acercándose a la frontera con China. Sin embargo, la intervención de China en octubre de 1950 cambió drásticamente el rumbo del conflicto. Las tropas chinas, apoyando a Corea del Norte, empujaron nuevamente a las fuerzas de la ONU hacia el sur. La guerra se estancó en un frente estático a lo largo del paralelo 38, y a pesar de los intensos combates, no se lograron avances significativos por ninguno de los lados. Las negociaciones de paz comenzaron en julio de 1951, pero se prolongaron durante 2 años sin lograr un acuerdo definitivo. Finalmente, tras 3 años de lucha, el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio, que estableció una zona desmilitarizada entre ambas Coreas. Sin embargo, este acuerdo no resultó en un tratado de paz formal, lo que significa que técnicamente, ambas naciones siguen en un estado de guerra. La línea de demarcación se estableció cerca del paralelo 38, dividiendo así a Corea en dos países con sistemas políticos completamente diferentes. Las consecuencias de la Guerra de Corea son palpables en la actualidad. La península sigue dividida, con Corea del Sur desarrollándose como una democracia próspera y Corea del Norte permaneciendo bajo un régimen autoritario. El conflicto dejó un legado de tensión que se ha manifestado en múltiples ocasiones, a través de incidentes militares y pruebas nucleares por parte de Corea del Norte. A nivel global, la guerra también consolidó las alianzas militares de la Guerra Fría y sentó las bases para la política internacional en Asia. La presencia militar estadounidense en la región se intensificó, y el conflicto sirvió como un precedente para futuras intervenciones militares en la región. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.